Bienvenido, soñador. Estás sintonizando Blue Hour, el único programa de radio del mundo onírico. Permíteme guiarte en el sueño de hoy. Disclaimer: este audiolibro es un proyecto de fans para fans sin fines de lucro. La mañana que empezamos los ensayos para Mujercitas, Don me despertó con el desayuno en la cama, media naranja y un cigarrillo encendido. Me pareció muy romántico, porque era exactamente lo que yo quería. Buena suerte hoy, cariño, me dijo mientras se vestía y se dirigía a la puerta. Sé que le demostrarás a Celia St. James lo que es ser una actriz de verdad. Sonreí y le deseé un buen día. Me comí la naranja y dejé la bandeja en la cama para ducharme. Cuando salí de la ducha, nuestra criada, Paula, estaba en el dormitorio, limpiando. Estaba recogiendo la colilla de mi cigarro del edredón. Yo la había dejado en mi bandeja, pero debía de haberse caído. Yo era muy descuidada en casa. Mi ropa de la noche anterior estaba en el suelo, mis zapatos estaban sobre la cómoda, mi toalla estaba en el lavabo. Paula tenía mucho trabajo y era evidente que yo no le caía muy bien. ¿Podrías hacer eso más tarde?, le dije. Lo siento mucho, pero tengo que llegar con prisa al plato. Sonrió con amabilidad y salió. En realidad, yo no tenía prisa, solo quería vestirme, pero no pensaba hacerlo delante de Paula. No quería que viera que tenía un hematoma morado amarillento en las costillas. 9 días antes, Don me había empujado por las escaleras. Incluso al contar la hora después de tantos años, siento la necesidad de defenderlo, de decir que no fue tan malo como parece, que estábamos llegando al pie de la escalera y él me dio un empujón que me hizo rodar por 4 escalones y fui a parar al suelo. Lamentablemente, lo que detuvo mi caída fue la mesa que estaba junto a la puerta, donde poníamos las llaves y la correspondencia. Caí contra ella con mi costado izquierdo y el asa del primer cajón me dio en las costillas. Cuando dije que tal vez me había fracturado una costilla, Don dijo: «Oh no, querida, ¿estás bien?», como si no me hubiera empujado él. Como una idiota le respondí: «Creo que estoy bien». Ese hematoma no iba a borrarse pronto. Un momento después, Paula volvió a entrar. «Disculpe, señora Adler, olvidé el...». Perdí los nervios. «Por Dios, Paula, te pedí que te fueras». Dio media vuelta y salió. Y lo que me irritó más que nada fue que, si ella iba a vender una historia a los medios, ¿por qué no esa? ¿Por qué no iba y le contaba al mundo que Don Adler golpeaba a su mujer? ¿Por qué, en lugar de eso, tenía que ir a por mí? 2 horas más tarde, estaba en el plato de Mujercitas. Lo habían convertido en una cabaña de Nueva Inglaterra, con nieve en las ventanas y todo. Ruby y yo estábamos unidas en nuestra lucha para que Celia St. James no nos robara la película, a pesar de que cualquiera que haga el papel de Beth deja al público pañuelo en mano. No puedes decirle a una actriz que la marea alta eleva todos los barcos. Para nosotras no funciona así. Pero el primer día de ensayo, mientras Ruby y yo estábamos en el área de servicios de comida, bebiendo café, quedó claro que Celia St. James no tenía idea de lo mucho que todas la odiábamos. «Dios mío», dijo, acercándose a Ruby y a mí. «¡Qué miedo tengo!». Llevaba unos pantalones grises y un jersey rosa pálido de mangas cortas. Tenía una cara infantil, como la de una chica común y corriente, ojos celestes, grandes y redondos, pestañas largas, labios con el arco de Cupido pronunciado y el pelo rojo fresa. Era la simplicidad perfeccionada. Yo tenía la clase de belleza que las mujeres sabían que nunca podrían imitar. Los hombres sabían que nunca podrían acercarse siquiera a una mujer como yo. Ruby tenía una belleza distinguida y distante. Ruby era elegante. Ruby era chic. Pero la belleza de Celia daba la impresión de que podías tenerla en tus manos. Como que, si jugabas bien tus cartas, quizá podrías llegar a casarte con una chica como Celia St. James. Tanto Ruby como yo éramos conscientes del poder que da la accesibilidad. Celia tostó una rebanada de pan en la mesa. La untó con mantequilla de cacahuates y le dio un bocado. «¿De qué diablos tienes miedo?», le preguntó Rubí. «No tengo ni idea de lo que estoy haciendo», exclamó Celia. «Celia, no esperes que creemos esa actitud de ¡ay, qué vergüenza!», dije. Me miró de una forma en la que me hizo sentir como si nunca nadie me hubiera mirado, ni siquiera Don. «Eso hiere mis sentimientos», protestó. Me sentí un poco mal, pero no pensaba demostrarlo. «No lo he dicho en serio», repliqué. «Sí, lo has dicho en serio», repuso Celia.
Creo que eres un poco cínica. Ruby, mi amiga de las buenas, fingió oír que la llamaba el asistente de dirección y se retiró. Es que me cuesta creer que una mujer que todo el mundo piensa que será nominada el año próximo esté dudando de su capacidad para ser de Beth March, ese papel más jugoso de esta historia y el más querido por el público. Si es algo tan seguro, ¿por qué no lo elegiste tú? Me preguntó. Tengo demasiada edad, Celia. Pero gracias. Celia sonrió y me di cuenta de que había caído en su juego. En ese momento empezó a caerme bien Celia St. James. Retomémoslo aquí mañana, propone Evelyn. Hace tiempo que se ha puesto el sol. Miro alrededor y veo los restos del desayuno, el almuerzo y la cena esparcidos por la habitación. Está bien, respondo. A propósito, añade, mientras empiezo a recoger mis cosas. Hoy mi publicista recibió un email de tu editora. Le preguntaba por una sesión de fotografías para la portada de junio. Ah, digo. Frankie me ha llamado ya varias veces. Sé que tengo que llamarla, ponerla al tanto de esta situación, pero no sé muy bien qué voy a hacer. Supongo que no le has contado el plan, prosiguió Evelyn. Guardo mi ordenador en el bolso. Aún no. Odio el ligero tono avergonzado que me sale al decirlo. No es problema, dice Evelyn. No estoy juzgándote, si eso es lo que te preocupa. Dios sabe que no soy ninguna defensora de la verdad. Río. Harás lo que tengas que hacer, concluye. Sí, respondo, pero aún no sé con exactitud qué es eso. Cuando llego a casa, me espera un paquete de mi madre junto a la puerta de mi edificio, ya en el interior. Lo recojo y veo que es increíblemente pesada. Acabo empujándola con el pie por el suelo de baldosas, luego la alzo por las escaleras de a un escalón cada vez y la arrastro hasta mi apartamento. Cuando abro la caja, veo que contiene algunas de los álbumes de fotos de mi padre. Cada uno tiene su nombre. James Grant, estampado en relieve en la esquina inferior derecha. Nada puede impedir que me siente allí mismo en el suelo y examine las fotos una por una. Hay fotografías de gente en el plato, directores, actores famosos, extras aburridos, asistentes de dirección, de todo. A mi padre le encantaba su trabajo, le encantaba tomar fotos a pesar de que no estaban prestándole atención. Recuerdo que una vez más o menos un año antes de morir, aceptó un trabajo de 2 meses en Vancouver. Mi madre y yo fuimos a visitarlo 2 veces allí, pero hacía mucho frío, más que en Los Ángeles, y él pasaba mucho tiempo en el trabajo. Le pregunté, ¿por qué no podía trabajar en casa? ¿Por qué había tenido que aceptar ese trabajo? Me dijo que quería trabajar en cosas que le hicieran sentir vivo, y agregó, tú también debes hacer eso, Monique. Cuando seas mayor, debes buscar un trabajo que te haga sentir que tu corazón es grande, no pequeño, ¿entiendes? ¿Me prometes que harás eso? Extendí la mano y yo se la estreché, como si estuviéramos echando un compromiso de negocios. Yo tenía 6 años, cuando tenía 8, la habíamos perdido. Siempre guardé en mi corazón lo que él me dijo. Pasé mis años de adolescencia con una intensa presión de hallar una pasión, algo que me expandiera el alma de alguna manera. Nada era fácil. En secundaria, muchos después de que nos despedimos de mi padre, probé con teatro y orquesta. Probé participando en el coro, probé con fútbol y debate. En un momento de lo que pareció una revelación, probé con fotografía, con la esperanza de que aquello que expandió el corazón de mi padre hiciera lo mismo con el mío. Pero la primera vez que sentí algo cerca de una expansión en mi pecho fue cuando me asignaron redactar un perfil de uno de mis compañeros, en el primer curso de la universidad. Me gustaba escribir sobre personas reales, me gustaba buscar maneras evocadoras de interpretar el mundo real, me gustaba la idea de conectar con las personas contando sus historias. Decidí seguir esa parte de mi corazón y entré a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Nueva York. Eso me llevó a hacer unas prácticas en una emisora pública de radio. Siguiendo esa pasión, trabajé por mi cuenta para blogs vergonzosos. Vivía al día, con lo justo. Más tarde entré en Discourse, donde conocí a David, que estaba trabajando en el rediseño del sitio. De allí pasé a Vivant y ahora a Evelyn. Una pequeñez que me dijo mi padre un día frío en Vancouver ha sido, esencialmente, la base de la trayectoria de toda mi vida. Por un instante me pregunto si le habría hecho caso si no hubiera muerto. ¿Me habría aferrado tanto a cada palabra suya si hubiera podido darme más consejos?
Al final del último álbum encuentro algunos instantáneos que no parecen ser de plato. Son de una parrillada. Reconozco a mi madre en el fondo de algunas. Y luego, al final, hay una de mí con mis dos padres. No podía tener más de 4 años. Estoy comiendo una porción de pastel con la mano, mirando directamente a la cámara, en los brazos de mi madre, y mi padre nos rodea a los dos con un brazo. En aquel entonces, la mayoría de la gente aún me llamaba por mi primer nombre, Elizabeth. Elizabeth Monique Grant. Mi madre daba por sentado que cuando fuera mayor me llamaría Liz o Lizzie, pero a mi padre siempre le había encantado el nombre Monique, y no podía evitar llamarme así. Yo solía recordarle que mi primer nombre era Elizabeth y él me respondió que mi primer nombre era el que yo quisiera. Cuando falleció, mi madre y yo tuvimos claro que debía ser Monique, al honrarlo con ese pequeño detalle. Parecía que nuestro olor se aplacaba muy ligeramente. Así fue como el nombre con el que él me llamó cariñosamente pasó a ser mi verdadero nombre. Y mi madre me recordaba a menudo que mi nombre era un regalo de mi padre. Al mirar esta foto, me llama la atención la preciosa pareja que hacían mis padres, James y Angela. Sé que les costó hacer una vida, tenerme a mí, una mujer blanca y un hombre negro a comienzos de los 80. Ninguna de las dos familias estaba muy contenta con esa relación. Nos mudamos muchas veces antes de la muerte de mi padre, buscando un vecindario en el que mis padres se sintieran cómodos, en casa. Mi madre no se sentía bienvenida en Baldwin Hill. Mi padre no se sentía cómodo en Brentwood. La primera vez que conocí a una persona de aspecto similar al mío fue en el colegio. Era una chica de nombre Jael. Su padre era dominicano, su madre israelí. Le gustaba jugar al fútbol. A mí me gustaba disfrazarme. Rara vez estábamos de acuerdo, pero me gustaba el hecho de que, cuando alguien le preguntaba si era judía, ella respondía, soy medio judía. Nadie más que yo conociera era medio algo. Durante mucho tiempo me sentía como si tuviera dos mitades. Después murió mi padre, y sentí que era una mitad de mi madre y la otra perdida, una mitad de la que me sentía arrancada, sin la cual me sentía incompleta. Pero ahora, al ver la foto de los tres juntos en 1986, yo con una sudadera, mi padre con una camiseta polo y mi madre con una chaqueta de tela vaquera, parecemos un grupo invencible. No me veo como mitad de una cosa y mitad de otra, sino como algo entero, de ellos. Me veo querida. Echo de menos a mi padre, lo echo de menos todo el tiempo, pero en momentos como este, cuando estoy al borde de hacer por fin un trabajo que quizás me expanda el corazón, desearía al menos poder enviarle una carta, contarle lo que estoy haciendo y que él pudiera responderme. Ya sé lo que escribiría, algo así como, estoy orgulloso de ti, te quiero, pero igualmente me gustaría recibirla. Bien, digo, mi lugar en el escritorio de Evelyn ha llegado a ser mi segundo hogar. He llegado a contar con el café de Grace por la mañana, ha reemplazado el que solía comprar en Starbucks. Retomemos de donde quedamos ayer. Estabas a punto de comenzar con Mujercitas. Adelante. Evelyn ríe. Parece que ya tienes pillado el truco. Observa. ¿Aprender rápido? Una semana después de empezar los ensayos, Don y yo estábamos en la cama. Él estaba preguntándome cómo iba todo, y yo admití que Celia era tan buena como yo había pensado. Bueno, The People of Montgomery County va a ser otra vez número 1 esta semana. Otra vez estoy en pleno, y mi contrato termina a fin de año. Ari Sullivan está dispuesto a hacer lo que yo quiera con tal de conformarme. Así que solo tienes que pedirlo, nena, y ¡puf! La vuelan de la película. No, le dije, mientras apoyaba la mano en su pecho y la cabeza en su hombro. No importa, yo soy la protagonista, ella es actriz de reparto. No voy a preocuparme demasiado. De todas formas, tiene algo que me gusta. Tú tienes algo que a mí me gusta, replicó, y me puse encima de él, y por un momento todo lo que me preocupaba se desvaneció por completo. Al día siguiente, cuando parábamos para almorzar, yo y Rubí fueron a buscar ensaladas de pavo. Celia se me acercó. ¿Por casualidad no quieres salir a tomar un batido? Me preguntó. Al nutricionista de Sunset no le habría gustado que yo tomara un batido, pero ojos que no ven, corazón que no siente. 10 minutos más tarde, estábamos en el Chevy 1956 Rosa Bebé de Celia, rumbo al Hollywood Boulevard. Celia conducía muy mal. Me aferré al picaporte de la puerta como si pudiera salvarme la vida. Se detuvo en el semáforo de Sunset Boulevard y Cahuenga.
Estaba pensando en ir al Schwab's. Schwab era el sitio al que iba todo el mundo durante el día, y todos sabían que Sidney Skolsky de Photoplay se instalaba allí a trabajar casi todos los días. Celia quería que la vieran allí, quería que la vieran conmigo. ¿A qué estás jugando?, le pregunté. No estoy jugando, respondió, falsamente ofendida de que yo sugiriera semejante cosa. Vamos, Celia, dije, levantando la mano para que no dijera tonterías. Llevo en esto algunos años más que tú. Eres tú la que acaba de caer en el nido, no te confundas. El semáforo se puso en verde y Celia pisó el acelerador. Soy de Georgia, dijo, de las afueras de Savannah. ¿Y? Que no me he caído del nido. Me reclutó allí un tipo de la Paramount. Me resultó un tanto intimidante, quizás hasta amenazador, que alguien hubiera viajado para convencerla. Yo había llegado a la ciudad por mi sangre, sudor y lágrimas, y a Celia, Hollywood había ido a buscarla incluso antes de que fuera conocida. Puede ser, admití, pero igualmente sé a lo que estás jugando, querida. Nadie va a Schwab por los batidos. Escucha, dijo, y su tono de voz cambió ligeramente. Se hizo más sincero. Me vendría bien que publicaran una o dos notas sobre mí. Si voy a ser protagonista pronto, necesito que mi nombre empiece a sonar. ¿Y todo esto de los batidos es solo una treta para que te vean conmigo? Me pareció ofensivo. Me sentí usada y subestimada a la vez. Celia meneó la cabeza. No, en absoluto. Quería tomar un batido contigo y después, cuando hemos salido del estudio, he pensado, deberíamos ir al Schwab. Celia frenó abruptamente en el semáforo de Sunset y Highland. En ese momento me di cuenta de que era su manera de conducir, con pie de plomo en el acelerador y en el freno. Dobla a la derecha, le dije. ¿Qué? Que dobles a la derecha. ¿Por qué? Celia, hazme el favor de doblar a la derecha antes de que abra esta puerta y salte del coche. Me miró como si me estuviera volviendo loca, lo cual no era de extrañar. Acababa de amenazar con suicidarme si no ponía el intermitente. Dobló a la derecha en Highland. En el semáforo, dobla a la izquierda, indiqué. Sin hacer preguntas, puso el intermitente. Luego tomó Hollywood Boulevard y le dije que aparcara en una calle lateral. De allí, caminamos hasta C.C. Brown's. Aquí tienen mejor helado, dije cuando entramos. Estaba poniéndola en su lugar. No pensaba dejar que me fotografiaran con ella a menos que yo lo quisiera, a menos que fuera mi idea. No iba a dejar que me manipulara alguien menos famoso que yo. Celia asintió, acusando el golpe. Nos sentamos y el sujeto que atendía el mostrador se nos acercó y quedó mudo por un momento. Dijo. ¿Quieren un menú? Meneé la cabeza. Yo ya sé lo que quiero. ¿Celia? Ella lo miró. Un batido de chocolate, por favor. Observé cómo fijó los ojos en ella, cómo ella se inclinó ligeramente hacia adelante con los brazos juntos, descantando sus pechos. No parecía consciente de que lo hacía, y eso lo cautivó aún más. Y yo quiero uno de fresa, dije. Cuando el hombre me miró, sus ojos se abrieron aún más, como si quisiera verme todo entera de una vez. ¿Usted es Evelyn Hugo? No, respondí. Luego sonreí y lo miré a los ojos. Fue una respuesta irónica y provocativa en el mismo tono y la misma inflexión que había usado innumerables veces antes, cuando me reconocían en la ciudad. Tranquilito, pajarito, dije, mirando a Celia, que tenía los ojos fijos en el mostrador reluciente. De paso, vas a tomar un batido mejor. Te has enfadado, observó. Por lo de Schwab, lo siento. Celia, si vas a ser tan importante como obviamente quieres llegar a ser, tienes que aprender dos cosas. ¿Cuáles son? Primero, debes transgredir los límites de la gente y no sentirte mal por ello. Nadie va a darte nada si no lo pides. Hiciste el intento, la respuesta fue no, supéralo. Lo segundo, cuando uses a la gente, hazlo bien. No estaba tratando de usarte. Sí, Celia, y no me molesta. Yo no lo pensaría dos veces antes de usarte a ti, y no esperaría que tú lo hicieras antes de usarme a mí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras dos?
Hay muchas diferencias entre nosotras dos. ¿Sabes a cuál me refiero en particular? Insistí. ¿A cuál? Que yo sé usar a la gente. No me molesta la idea de usar a la gente, y toda esa energía que gastas en tratar de convencerte de que no estás usando a la gente, yo la convierto en hacerlo mejor. ¿Y estás orgullosa de eso? Estoy orgullosa de dónde he llegado gracias a eso. ¿Estás usándome? ¿Ahora? Si así fuera, nunca te darías cuenta. Por eso te lo pregunto. El joven del mostrador volvió con nuestros batidos. Fue como si necesitara darse ánimos tan solo para dárnoslos. No, aseguró Celia cuando se retiró. ¿No qué? No estoy usándote. Bueno, qué alivio, respondió Celia. Me pareció dolorosamente ingenua. ¿Cómo me creyó con tanta facilidad? Yo estaba diciéndole la verdad, pero aún así. ¿Sabes por qué no estoy usándote? Le pregunté. Esto va a ser bueno, dijo Celia mientras bebía un sorbo de su batido. Sonreí, sorprendida por la apatía y la velocidad con la que había hablado. Celia ganaría más Oscars que nadie en nuestro círculo de entonces, y siempre por papeles intensos, dramáticos, pero yo siempre pensé que sería estupenda para la comedia. Era muy rápida. No estoy usándote porque no tienes nada que ofrecerme. Al menos todavía no. Dolida, Celia bebió otro sorbo de su batido. Entonces me incliné y bebí un sorbo del mío. No creo que eso sea verdad, repuso. Admito que eres más famosa que yo. Eso pasa cuando uno está casada con el Capitán Hollywood. Pero aparte de eso, estamos igual, Evelyn. Tú has tenido un par de buenas actuaciones. Yo también. Y ahora estamos juntas en una película, que las dos aceptamos porque queremos un premio de la Academia. Y seamos sinceras, en ese aspecto, te llevo cierta ventaja, por cierto. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor actriz? ¿Cómo lo sabes? Celia se encogió de hombros. No es algo que se pueda medir, supongo, pero es cierto. He visto One More Day. Eres muy buena, pero yo soy mejor. Y sabes que soy mejor. Por eso tú y Don casi me apartan del proyecto. No es cierto. Sí lo es. Me lo contó Rubí. No me enfadé con Rubí por contarle a Celia lo que yo había comentado, así como uno no puede enfadarse con un perro porque le ladra al lechero. Es su naturaleza. Muy bien, entonces eres mejor actriz que yo, y sí, Dwayne y yo hablamos acerca de que te echaran, y que no es nada del otro mundo. Pues justamente a eso voy. Yo tengo más talento que tú, y tú eres más poderosa que yo. ¿Y? Que tienes razón, no sé usar a la gente, así que voy a probar otro enfoque. Ayudémonos. Bebí otro sorbo de mi batido, levemente intrigada. ¿Cómo? Pregunté. Después de rodar, te ayudaré con tus escenas. Te enseñaré lo que sé. ¿Y yo te acompaño, Swaps? Y tú me ayudas a hacer lo que hiciste, a llegar a ser una estrella. ¿Pero y después qué? Pregunté. ¿Terminamos las dos famosas y con talento compitiendo por cada trabajo que se presenta? Supongo que es una opción. ¿Y la otra? Me caes muy bien, Evelyn. La miré de reojo. Se rió de mí. Sé que no es algo que la mayoría de las actrices digan en serio en esta ciudad, pero yo no quiero ser como la mayoría de las actrices. De verdad me caes bien. Me gusta verte en pantalla, me gusta que en cuanto apareces en una escena no puedo ver otra cosa. Me gusta que tu piel sea demasiado morena para tu pelo rubio, que las dos cosas no concuerden, pero que, aún así, en ti parecen tan naturales. Y para serte sincera, me gusta que seas así de calculadora y horrible. No soy horrible. Celia rió. Ah, sí que lo eres. Intender que me despidieran porque crees que te haría sombra. Horrible. Eso es horrible, Evelyn. Y andar por ahí jactándote de cómo usas a la gente. Terrible. Pero me gusta cuando hablas de eso. Me gusta tu franqueza, tu descaro. Aquí hay tantas mujeres que mienten en todo lo que dicen y hacen. Me gusta que mientas solo cuando eso te ayuda a conseguir algo. Me parece que en esta larga lista de elogios hay muchos insultos, observé. Celia asintió. Sabes lo que quieres y lo consigues. No creo que nadie en esta ciudad dude que uno de estos días, Eileen Hugo va a ser la estrella más grande de Hollywood.
Y no porque eres atractiva, es porque decidiste ser inmensa. Y ahora vas a hacerlo. Yo quiero ser amiga de una mujer así, eso es lo que digo. Amigas de verdad. No como esa Rue Reggie que te apuñala por la espalda y habla de ti cuando no miras. Hablo de amistad, que cada una sea mejor, viva mejor, porque nos conocemos. La miré pensativa. ¿Tenemos que peinarnos mutuamente y esas cosas? Sunset tiene sus empleados para eso, así que no. ¿Tengo que escucharte hablar sobre tus problemas con los hombres? Nada de eso. ¿Qué? Entonces, ¿decidimos pasar tiempo juntas y tratar de apoyarnos? Evelyn, ¿nunca has tenido amigos? Por supuesto que he tenido amigos. Un amigo de verdad. Un amigo íntimo. Tengo un amigo de verdad, gracias. ¿Quién es? Harry Cameron. ¿Harry Cameron es tu amigo? Es mi mejor amigo. Bueno, muy bien, dijo Celia y extendió la mano para que yo la estrechara. Yo seré tu segunda mejor amiga después de Harry Cameron. Tomé su mano y se la estreché con firmeza. Mañana te llevaré a Schwab's y después podemos ensayar juntas. Gracias, dijo y me miró con una sonrisa radiante, como si acabara de conseguir todo lo que quería en el mundo. Me abrazó y cuando nos separamos, el hombre del mostrador estaba mirándonos. Pedí la cuenta. La casa invita, respondió, lo cual me pareció una grandísima tontería porque si alguien debería recibir comida gratis, no son los ricos. ¿Puede decirle a su marido que me encantó de Gone at Point Dune? Dijo el hombre cuando Celia y yo nos levantamos para salir. ¿Qué marido? Respondí, con el tono más esquivo posible. Celia rió y la miré con una gran sonrisa. Pero lo que en realidad estaba pensando era, no puedo decirle eso. Pensará que me estoy burlando de él y me pegará. Sub Rosa, 22 de junio de 1959. Fría, fría Evelyn. ¿Por qué una hermosa pareja que tiene una maravillosa casa de 5 dormitorios no le interesa llenarla de niños? Habría que preguntárselo a Don Adler y a Evelyn Hugo. ¿O quizás solo a Evelyn? Don quiere un bebé y, por supuesto, todos estamos esperando con ansiedad que la prueba de esas dos bellas personas hagan su entrada en este mundo. Sabemos que cualquier criatura que tengan será una belleza. Pero Evelyn se está negando. En lugar de hijos, Evelyn no habla más que de su carrera, que incluye su nueva película Mujercitas. Es más, Evelyn ni siquiera hace el intento de mantener la casa limpia ni de atender los pedidos más simples de su esposo, ni se molesta en tratar bien al personal doméstico. En lugar de eso, va a Scrubs con solteras como Celia Tati James. El Don está en su casa deseando tener hijos mientras Evelyn sale a divertirse. En esa casa todo es Evelyn, 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 y deja a un marido muy insatisfecho. ¿Cómo es posible? Exclamé al tiempo que arrojaba las revistas sobre el escritorio de Harry. Pero, por supuesto, él ya lo había visto. No es tan malo. Tampoco es bueno. No, es cierto. ¿Por qué nadie se ocupó de esto? Pregunté. Porque Rosa ya no nos hace caso. ¿Cómo que no? No les importa la verdad ni el acceso a las estrellas. Imprimen lo que se les da la gana. Pero les importa el dinero, ¿no? Sí, pero ganan mucho más pontificando sobre los detalles de tu matrimonio que lo que podemos pagarles. ¿Los estudios Sunset no pueden pagarles más? Por si no te has dado cuenta, no estamos ganando tanto como antes. Mis hombros cayeron. Me senté en una de las sillas que había frente al escritorio de Harry. Alguien llamó a la puerta. Soy Celia, anunció a través de la puerta. Me acerqué y la abrí. Supongo que has visto el artículo, dije. Celia me miró. No es tan malo. Tampoco es bueno, repliqué. No, ¿es cierto? Gracias. Estoy frente a un par de haces. Celia y yo habíamos terminado de grabar Mujercitas la semana anterior. Al día siguiente de terminar, habíamos ido a las dos, junto a Harry y Gwendolyn, a celebrarlo con bistecs y cócteles a Musso y Frank's. Harry nos había dado a Celia y a mí la noticia de que Ari pensaba que las dos éramos candidatas a ser nominadas. Todas las noches después de grabar, Celia y yo nos quedábamos hasta tarde en mi caravana y ensayábamos nuestras escenas. Celia era todo método e intentaba convertirse en su personaje. Esa no era mi manera de hacerlo, pero sí me enseñó a buscar momentos de verdadera emoción en circunstancias falsas. Eran tiempos extraños en Hollywood. Era como si hubiera dos carriles paralelos al mismo tiempo.
Estaban los estudios, con sus actores y dinastías, y por otro lado el nuevo Hollywood, que empezaba a cautivar al público, actores de método en películas duras, con antihéroes y finales agridulces. Antes de esas noches con Celia en las que compartíamos un paquete de cigarrillos y una botella de vino para la cena, yo no había prestado atención a esa corriente nueva, pero la influencia que ella tuvo en mí fue buena, porque Eddie Sullivan pensaba que yo podía ganar un Oscar, y eso hizo que Celia me gustara aún más. Nuestras salidas semanales a sitios concurridos como Rodeo Drive ya no me parecían un favor. Lo hacía de buen agrado y atraía la atención a ella solo porque disfrutaba su compañía. Así que, sentada en la oficina de Harry, fingiendo estar furiosa con los dos por no ser solidarios, supe que estaba con mis dos personas preferidas. ¿Qué dice Don sobre esto? Preguntó Celia. Seguro que está buscándome por todo el estudio. Harry me miró con preocupación. Sabía lo que podía pasar si Don leía ese artículo estando de mal humor. Celia, ¿tienes grabación hoy? Preguntó. Celia negó con la cabeza. The Pride of Belgium empieza la próxima semana. Solo tengo pruebas de vestuario después del almuerzo. Cambiaré el horario de esas pruebas. ¿Por qué no se van de compras tú y Evelyn? Podemos llamar a Photoplay y avisarles que están de compras en Robertson. ¿Y que me vean por la ciudad como una soltera como Celia St. James? Dije. Parece el ejemplo perfecto de lo que no debería ser. Mi mente seguía pensando a toda velocidad del contenido de aquel estúpido artículo. Ni se moleste en tratar bien al personal doméstico. ¡Esa rata! Dije cuando até cabos y di un puñetazo sobre el apoyabrazos de la silla. ¿De qué hablas? Preguntó Harry. De mi maldita empleada doméstica. ¿Crees que ella habló con Sub-Rosa? Estoy segura de que habló con Sub-Rosa. Bueno, considerará la despedida, respondió Harry. ¿Puedo enviar a Betsy hoy mismo a tu casa para que la despidas cuando llegues? Ya se habrá ido. Pensé en mis opciones. Lo único que necesitaba era que el país no quisiera ver mis películas porque no quería darle un bebé a Don. Sabía que, por supuesto, que la mayoría de los espectadores jamás lo dirían. Tal vez ni siquiera se dieran cuenta de lo que pensaban, pero al leer algo así, y la próxima vez que se estrenara alguna película mía, pensarían que había algo en mí que nunca les había gustado, pero no podían definir qué era. La gente no se solidariza ni se encariña con una mujer que se coloque en primer lugar, y tampoco respeta al hombre que no es capaz de mantener a raya a su esposa, así que Don tampoco quedaba bien parado. Necesito hablar con Don, dije poniéndome de pie. Harry, ¿puedes pedirle al doctor Lopunny que me llame a casa esta tarde, a eso de las 6? ¿Por qué? Necesito que me llame, y cuando atienda a Paula tiene que parecer muy serio, como si estuviera comunicándome algo muy importante. Tiene que parecer preocupado para que ella quede intrigada. ¿De acuerdo? Evelyn, ¿qué estás tramando? Preguntó Celia mirándome. Cuando yo reciba el teléfono, tiene que decir exactamente esto, dije. Saqué un papel y empecé a escribir. Harry lo leyó y pasó el papel a Celia. Ella me miró. Alguien llamó a la puerta y sin esperar respuesta, entró Don. Te he buscado en todas partes, dijo. En su voz no había ira ni afecto. Pero yo conocía a Don y sabía que con él no había medias tintas. La falta de calidez era un frío helado. Supongo que has leído esta porquería. Tenía la revista en la mano. Tengo un plan, respondí. Más te vale que tengas un plan. Más vale que alguien aquí tenga un plan. No pienso andar por esta ciudad como si fuera un estúpido calzonazo. Cameron, ¿qué ha pasado aquí? Estoy ocupándome, Don. Bien. Pero mientras tanto, creo que deberíamos oír el plan de Evelyn. Me parece importante que estés de acuerdo antes de que proceda. Don se sentó frente a Celia. La saludó con la inclinación de la cabeza. Celia. Don. Con todo respeto, ¿les parece un tema que debamos hablar los tres? Preguntó. No hay problema, dijo Celia y se puso de pie. No, intervine, y la detuve con la mano. Quédate. Don me miró. Es mi amiga. Don puso una cara de impaciencia y se encogió de hombros. Bien, ¿cuál es el plan, Evelyn? Voy a simular un aborto espontáneo. ¿Pero qué diablos? Si la gente piensa que no quiero darte un hijo, va a odiarme y probablemente a ti te perderá respeto, expliqué, a pesar de que era exactamente eso lo que sucedía entre nosotros. Ese era nuestro gran problema, por supuesto. Había mucha verdad en todo eso. Pero si creen que no pueden, sentirán pena por los dos, concluyó Celia. ¿Pena? ¿Cómo que pena? No quiero que me tengan lástima. En la pena no hay poder, la pena no vende películas. Entonces habló Harry. Yo creo que las vende.
A las 6:10, cuando sonó el teléfono, Paula atendió, y luego corrió al dormitorio para avisarme que me llamaba el médico. Tomé la llamada con Don a mi lado. El doctor Lupani leyó el libreto que habríamos escrito para él. Eché a llorar con todas mis fuerzas. Por si acaso, Paula había decidido no meterse en nuestros asuntos por una vez. Media hora más tarde, Don bajó e informó a Paula que teníamos que despedirla. No lo hizo con amabilidad, de hecho la enfadó bastante, pero con seguridad lo contaría cuando sus empleadores acababan de despedirla. Sub Rosa, 29 de junio de 1959. Bendiciones para Don y Evelyn. Las necesitan. La pareja que lo tiene todo, pero no puede tener lo que realmente quiere. En el hogar de Don Adler y Evelyn Hugo las cosas no son lo que parecen. Puede parecer que Evelyn está desalentando a Don en lo que respecta a tener familia, pero la verdad resulta ser muy diferente. Porque todo ese tiempo pensamos que Evelyn estaba rechazando a Don, pero resulta que está trabajando horas extra. Evelyn y Don hacían con tener un pequeño Don y una pequeña Evelyn correteando por la casa, pero la naturaleza no los ha tratado bien. Parece que cada vez que se encuentran en lo dulce espera, las cosas salen mal. Una tragedia que les ha ocurrido este mes por tercera vez. Enviamos nuestros mejores deseos a Evelyn y a Don. Esto demuestra, amigos, que el dinero no puede comprar la felicidad. La noche siguiente a la publicación del nuevo artículo, Don no estaba convencido de que eso hubiera sido el mejor plan, y Harry estaba ocupado, pero no quería decir con qué, y yo sabía que eso significaba que tenía una cita. Y yo quería celebrarlo. Entonces Celia vino a casa y compartimos una botella de vino. ¿No tienes asistente?, observó Celia mientras buscaba un sacacorchos en la cocina. No, dije con un suspiro. El estudio todavía no ha terminado de examinar a todas las candidatas. Celia encontró el sacacorchos y le entregué una botella de Cabernet. Nunca había pasado mucho tiempo en la cocina y me resultaba casi surrealista estar allí sin alguien que mirara por encima de mi hombro, se ofreciera a prepararme un sándwich o buscara lo que yo necesitaba en ese momento. Cuando eres rica hay partes de tu casa que no se sienten como tuyas. Para mí una de esas partes era la cocina. Revisé mis propios armarios, intentando recordar dónde estaban las copas de vino. Ah, dije cuando las encontré. Toma. Celia miró lo que estaba alcanzándole. Esas copas son de champán. Ah, cierto. Dije, las guardé donde las había encontrado. Teníamos otros 2 tamaños. Mostré uno de cada una a Celia. ¿Cuál? La más redonda. ¿No sabes de copas? Ni de copas, ni de fuentes, no sé nada. No olvides, querida, que soy una nueva rica. Celia se rió mientras servía vino. Antes no podía comprármelas y ahora soy tan rica que alguien se ocupa de eso por mí. Nunca estuve en una situación intermedia. Me encanta eso de ti, comentó Celia, al tiempo que tomaba una copa llena y me la entregaba. Sostuvo la otra para sí. Yo siempre he tenido dinero. Yo siempre he tenido dinero. Mis padres se portan como si en Georgia hubiera una nobleza reconocida. Todos mis hermanos, salvo el mayor Robert, son como mis padres. Mi hermana Rebecca piensa que el hecho de que yo actúe en películas es una vergüenza para la familia. No tanto por lo de Hollywood, sino porque estoy trabajando. Dice que es indecoroso. Los quiero y los odio. Pero así son las familias, supongo. No lo sé. Digo, yo no tengo mucha familia. Nada en realidad. Mi padre y los demás parientes que tenía en Hell's Kitchen no habían logrado contactar conmigo si lo hubieran intentado, y yo no había perdido ni una sola noche de sueño pensando en ellos. Celia me miró. No parecía sentir lástima por mí ni sentirse incómoda por haberse criado con todo lo que a mí me faltaba. Más razón para admirarte tanto, dijo. Todo lo que tienes lo conseguiste sola. Celia acercó una copa a la mía y la chocó con un tintineo. Por ti, brindó, porque eres absolutamente imbatible. Reí y luego bebí con ella. Ven, le dije, y salimos de la cocina para pasar a la sala de estar. Apoyé mi copa en la mesita de café con patas horquilla y me acerqué al tocadiscos. Saqué Lady in Satin de Billie Holiday de fondo de la pila. ¿Dónde te estaba Billie Holiday? Pero Dawn no estaba. ¿Sabes que su verdadero nombre era Eleonora Fagan? Comenté a Celia. Billie Holiday es más bonito. Me senté en uno de nuestros sofás azules con capitones. Celia se sentó en el que estaba frente a mí, plegó las piernas debajo de su cuerpo y apoyó la mano libre en sus pies. ¿Y el tuyo?, preguntó. ¿De verdad te llamas Evelyn Hugo? Tomé mi copa de vino y confesé la verdad. Herrera. Evelyn Herrera. Celia no reaccionó en realidad.
No dijo, ah, tan que eres latina, ni yo sabía que era falso, como yo temía que estuviera pensando. No dijo que eso explicaba por qué mi piel era más oscura que la suya o la de Don. De hecho, no hizo ningún comentario hasta que dijo, precioso nombre. ¿Y el tuyo? Le pregunté. Me puse de pie y me acerqué a su lado del sofá para acortar la distancia entre nosotras. ¿Celia St. James? Jamieson. ¿Qué? Cecilia Jamieson. Ese es mi verdadero nombre. Es un nombre estupendo. ¿Por qué te lo cambiaron? Yo lo cambié. ¿Por qué? Porque parece el nombre de una chica que podría vivir en la casa de al lado. Y yo siempre quise ser la clase de chica que hace que alguien se sienta afortunado tan solo de verla. Echó la cabeza hacia atrás y terminó su vino. Como tú. Oh, cállate. Tú cállate. Sabes muy bien lo que eres, cómo afectas a los que te rodean. Yo mataría por tener esos pechos y esos labios carnosos como los tuyos. Te basta aparecer en un lugar totalmente vestida para que la gente piense en desvestirte. Sentí que me sonrojaba al oírla hablar así de mí, de cómo me veían los hombres. Nunca había oído a una mujer hablar así de mí. Celia me quitó la copa de la mano y bebió lo que quedaba en ella. Necesitamos más, dijo al tiempo que agitaba la copa en el aire. Sonreí y llevé las dos copas a la cocina. Celia me siguió. Se recostó contra mí encimera de formica mientras yo servía el vino. La primera vez que vi Father and Daughter, ¿sabes lo que pensé? Dijo. Ahora se oía a Billie Holiday como a lo lejos, en el fondo. ¿Qué? Pregunté, mientras le entregaba su copa. La aceptó, la apoyó un momento, luego subió de un salto a la encimera y recogió la copa. Tenía unos pantalones capri azul oscuro y una blusa de cuello alto sin mangas. Pensé que eras la mujer más hermosa de toda la creación y que las demás no teníamos ninguna posibilidad. Bebió de una vez la mitad del contenido de la copa. Mentira, no pensaste eso, dije. Sí, eso pensé. Bebí un sorbo de mi vino. No tiene sentido, le dije, que me admires como si tú fueras diferente. Eres bellísima, sin duda, con esos ojos grandes azules y esa figura de reloj de arena. Creo que las dos juntas somos un espectáculo para los hombres. Celia sonrió. Gracias. Terminé mi copa y la apoyé en la encimera. Celia lo tomó como un desafío e hizo lo mismo con la suya. Cuando terminó, se enjugó la boca con las puntas de los dedos. No serví más. ¿Cómo aprendiste a hacer todas esas cosas turbias y solapadas? Preguntó Celia. No tengo idea de lo que estás diciendo, respondí. Esquiva. Eres más lista de lo que demuestras. ¿Yo? A Celia se le estaba poniendo la piel de gallina, así que sugerí que volviéramos a la sala, donde hacía menos frío. Se habían levantado los vientos del desierto y habían enfriado aquella noche de junio. Cuando yo también empecé a sentir frío, le pregunté si sabía encender el fuego. He visto cómo se hace, dijo encogiéndose de hombros. Yo también he visto cómo él hace Don, pero nunca lo he hecho. Podemos hacerlo, repuso. Podemos hacer cualquier cosa. Muy bien, dije. Ve a abrir otra botella de vino y yo empezaré a intentar adivinar cómo se hace esto. Buena idea. Celia se quitó la manta de los hombros y corrió a la cocina. Me arrodillé frente al hogar y empecé a remover las cenizas. Luego tomé dos leños y los acomodé en forma perpendicular. Necesitamos papel periódico, dijo Celia cuando volvió, y he decidido que no tiene sentido seguir usando copas. Levanté la vista y la vi bebiendo de la botella. Reí, tomé el periódico que estaba sobre la mesa y lo arrojé hacia la chimenea. O aún mejor, dije, corrí a la planta alta y recogí el ejemplar de subrosa que decía que yo era una perra frígida. Volví corriendo y se la mostré. Quememos esto. Arrojé la revista al hogar y encendí la cerilla. ¡Eso! Exclamó. ¡Quema a esos imbéciles! Las páginas se ondularon en el fuego, duraron un momento y luego se consumieron. Encendí otra cerilla y la arrojé dentro. De alguna forma conseguí algunas ascuas y luego una llama muy pequeña al encenderse parte del periódico. Bien, dije, me parece que esto va bien. Celia se acercó y me entregó la botella de vino. La acepté y bebí un sorbo. Bebe un poco más. Te estás quedando atrás, dijo cuando intenté devolvérsela.
Reí y me llevé otra vez la botella a los labios. Era un vino caro. Me gustaba beberlo como si fuera agua, como si tal cosa. Las chicas pobres de Hell's Kitchen no pueden beber este vino como si fuera nada. Bueno, bueno, dámela, dijo Celia. En broma, sujeté más la botella. Celia apoyó su mano en la mía. Tiró con la misma fuerza que yo, y luego dije, está bien, es todo tuyo. Pero lo dije demasiado tarde y solté la botella demasiado pronto. El vino se derramó sobre su blusa blanca. Dios mío, exclamé, lo siento. Sujeté la botella, la apoyé en la mesa, agarré su mano y la llevé a la planta alta. Te prestaré una blusa, tengo una perfecta para ti. La llevé al dormitorio y directamente a mi armario. La vi mirar alrededor, observando el ambiente de la habitación que compartía con Don. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo con voz ligera, soñadora. Tuve la sensación de que iba a preguntarme si creía en los fantasmas o en el amor a primera vista. Claro, respondí. ¿Y prometes decirme la verdad? Insistió, mientras se sentaba en una esquina de la cama. No necesariamente, dije. Celia rió. Pero adelante, pregúntame y veremos. ¿Lo amas? ¿A Don? ¿A quién más? Lo pensé. Alguna vez lo había amado. Lo había amado mucho, pero ¿seguía amándolo? No lo sé, dije. ¿Es todo por la publicidad? ¿Estás con él solo por su apellido? No, respondí. No lo creo. Entonces, ¿por qué? Me acerqué y me senté en la cama. Es difícil decir si lo amo o no, o si estoy con él por tal o por cual razón. Lo amo y muchas veces lo odio. Y estoy con él por su apellido, pero también porque nos divertimos. Antes nos divertíamos mucho. Y ahora también. A veces. Es difícil de explicar. ¿Te satisface? Sí, mucho. A veces tengo tanto deseo de estar con él que me da vergüenza. No sé si está bien que una mujer desee tanto a un hombre como yo deseo a Don. Don me enseñó que era capaz de amar a alguien y de desearlo, pero también me enseñó que puedes desear a alguien aunque esa persona no te guste, que puedes desearla especialmente cuando no te gusta. Creo que ahora lo llamarían sexo con odio, pero es un término muy grosero para una experiencia muy humana, muy sensual. Olvida lo que te he preguntado, dijo Celia. Mientras se ponía de pie, me di cuenta de que estaba molesta. Buscaré la blusa, dije, y me dirigí al armario. Era una de mis blusas preferidas. Era una tela color lila que tenía cierto brillo plateado, pero no me quedaba bien. Apenas podía abotonármela a la altura del pecho. Celia era más menuda que yo, más delicada. Toma, le dije mientras se la ofrecía. Ella la sujetó y la miró. El color es precioso. Lo sé, respondí. La robé del plato de Father and Daughter, pero no se lo cuentes a nadie. Espero que sepas a estas alturas que todos tus secretos están a salvo conmigo, repuso Celia mientras empezaba a desabotonar su blusa para probarse la mía. Creo que para ella fue una frase cualquiera, pero para mí fue muy importante, no porque lo hubiera dicho ella, creo, sino porque cuando la dijo me di cuenta de que le creía. Sí, le dije. Lo sé. La gente piensa que la intimidad tiene que ver con el sexo, pero tiene que ver con la verdad. Cuando te das cuenta de que puedes contarle tu verdad a alguien, cuando puedes mostrarte a alguien, cuando te desnudas delante de alguien y su respuesta es, conmigo estás a salvo. Eso es intimidad. Y en ese aspecto, ese momento con Celia fue el más íntimo que había tenido con alguien en toda mi vida. Me sentí tan agradecida que tuve ganas de abrazarla y no soltarla. No sé si será de mi talla, comentó Celia. Pruébatela, seguro que te queda bien, y si es así es tuya. Quería regalarle muchas cosas. Quería que todo lo mío fuera suyo. Me pregunté si eso es lo que se siente al querer a alguien. Yo ya sabía lo que era estar enamorada de alguien. Lo había sentido y lo había actuado. Pero amar a alguien, sentir cariño por esa persona, unir tu suerte a la suya y pensar, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Está bien, dijo Celia, arrojando la blusa sobre la cama mientras se quitaba la que tenía puesta. Observé la palidez de la piel que se extendía sobre sus costillas. Noté la blancura de su sujetador.
Reparé en el modo en que sus pechos, en lugar de levantarse con el sujetador como los míos, daban la impresión de que el sujetador apenas era un adorno. Seguí el caminito de pecas oscuras que subía por su cadera derecha. —¡Epa! ¡Hola! —dijo Don. Me sobresalté. Celia ahogó una exclamación y volvió a ponerse la blusa a toda velocidad. Don se echó a reír. —¿Qué diablos pasa aquí? —bromeó. Lo miré y respondí. —Absolutamente nada. Oh, vaya, el amanecer se acerca. Adiós, soñador. Fin de la transmisión.